Buenos días, compañeros e instructora. El día de hoy vamos a hablarles sobre la información, riesgos y costos. Pero antes queremos hacerle una introducción sobre qué es un sistema de información. Mi grupo está conformado por Lucía Chaparro, Ángel Larios y quien les habla, Emily Arias. ¿Qué es un sistema de información? Un sistema de información está formado por un grupo de elementos integrados e interrelacionados. Se basa en entender y analizar cómo ocurre el impacto de las nuevas tecnologías de información en los procesos de decisiones gerenciales y administrativas de las empresas. Su objetivo principal es recolectar, procesar, almacenar, recuperar y actualizar la información, de esta forma ayudando a distribuir y transmitir la misma. También se conoce como la interacción que ocurre entre personas y tecnologías que trabajan en conjunto con los sistemas para alcanzar las metas definidas por la compañía. Un sistema de información se divide en dos subgrupos: el social y el automatizado. En el social encontramos las personas, la información, procesos y documentos. Y el automatizado, máquinas, redes de comunicación y ordenadores o computadores. Características de un sistema de información. Un sistema de información puede trabajar con diversos elementos, entre ellos encontramos software, hardware, bases de datos, sistemas especialistas y sistemas de apoyo a la gerencia. Incluso se encuentran procesos informatizados que ayudan a tener la información correcta, haciendo que la empresa funcione acorde a sus necesidades. Sin embargo, un sistema de información contiene características inherentes. Entre ellas tenemos relevancia, integración, flujo independiente, control y directrices. Cuando hablamos de relevancia, es cuando el sistema genera informaciones relevantes y necesarias a la empresa, que deben ser generadas a tiempo y de fuentes confiables. Estas informaciones tienen un costo cercano al estimado por la organización y atienden a los requisitos de gestión y operación de la misma. Integración. Hay que tener una integración entre el sistema de información y la estructura de la empresa. De esta manera es más fácil coordinar los departamentos, sectores o áreas en las cuales se encuentre dividida la compañía. Este proceso facilita y agiliza la toma de decisiones. Flujo independiente. Esta característica es bastante diferenciada porque al mismo tiempo en que hay un flujo de procesamiento de datos que ocurre de manera interna y externa, también hay un flujo independiente de los sistemas de información. Esto hace que el sistema actúe de manera más rápida y a bajos costos. Control. No es obligatorio, pero los sistemas de información pueden contener las herramientas de control interno, cuya finalidad es asegurar que la información generada sean confiables y encontremos la forma adecuada de proteger los datos. Y directrices sirven para garantizar que los objetivos de la empresa sean de manera objetiva, eficiente y sobre todo directa. Funciones de un sistema de información. Entre las funciones tenemos apoyo al desarrollo de negocios, base en la toma de decisiones y sobre todo origina una ventaja competitiva en la compañía, ya que esto nos genera un buen desarrollo organizacional de la compañía. Costos en la implementación de un sistema de información. Los factores que principalmente se consideran son los que llevan un costo para la empresa que decide optar por un sistema de información. Para la mayoría de las compañías, la implementación de los sistemas representa un gran beneficio frente a las inversiones que debe hacer. Si estamos hablando de una mini pyme o micro, pequeña y mediana empresa, el costo de implementación representa un gran aspecto, ya que estas entidades normalmente no manejan un volumen monetario muy representativo. Principales factores de costos de la implementación de un sistema de información. Factores. Tenemos entrenamiento, hardware, consultoría, esfuerzo de implementación, mantenimiento y seguridad, licencias, renovaciones, soporte, personal y pérdida de productividad. Entrenamiento. Este factor surge a partir de la necesidad que tienen los usuarios de entender y hacer uso de las herramientas implementadas en la empresa.
Para ello, es necesario una capacitación a los trabajadores que tendrán contacto con el nuevo sistema de información. Este servicio puede ser suministrado por la misma compañía vendedora de software o una firma especializada o un tercero. Siempre es importante que al momento en que la compañía adopte un sistema de información, se debe entrenar al personal adecuadamente para que asimismo se obtengan los resultados que se desean. Hardware. En los procesos de implementación, es posible que el nuevo sistema requiera inversiones en hardware, ya sea para actualizar los equipos existentes o armar una infraestructura de redes más adecuada a las necesidades del nuevo sistema de la empresa. Este factor es medible a través de los costos de inversión de un nuevo hardware, redes y de manejo de recursos de las compañías. Consultoría. El acompañamiento a lo largo del proceso de implementación del software por un asesor externo o una de las compañías interesadas en vender el software es necesario para garantizar el éxito de la ejecución del proceso y asegurar que éste se adapte a las necesidades de la compañía. Para cumplir este objetivo es necesario un análisis detallado del software a utilizar, procesos de adaptación y posibles cambios administrativos que den lugar a este cambio. Para ello es necesario medir las inversiones realizadas por la compañía en contratación de asesores externos que apoyen una implementación exitosa. Mantenimiento y seguridad. Los sistemas de información requieren labores de mantenimiento para asegurar el funcionamiento adecuado de la herramienta, además de los sistemas de seguridad que eviten el acceso de personas inescrupulosas a información clave de la compañía. El costo de mantenimiento y seguridad se puede medir tanto con el total de inversiones realizadas como con el total de recursos destinados para la misma. Este costo o este valor, las compañías casi siempre lo calculan en horas hombre. Licencias y renovaciones. Durante la vida útil del software existirán costos de propiedad adicionales. Algunos pueden ser renovación de licencias o actualizaciones a versiones más recientes que puedan otorgar herramientas útiles a la compañía. Además, existe un costo adicional durante las etapas de patching out, es decir, sustitución de versiones del software, debido a que se tienen que mantener en funcionamiento al tiempo dos versiones diferentes. Cuando hablamos del patching out, es que es casi siempre que queremos hacer en la compañía una renovación del sistema de información antiguo por uno más actualizado, siempre se deben mantener funcionando ambas, para que así el personal se pueda adaptar más fácil y rápido a estas. Soporte. El soporte será parte fundamental del acompañamiento permanente que se le dé al sistema de información. Este es suministrado por la compañía creadora de la herramienta, que ofrecerá asesoría en algún inconveniente que se presente durante el uso del software. Es fundamental que la empresa que esté contratado del software le dé a la empresa un soporte por si en algún momento la compañía llega a presentar algún tipo de inconvenientes con el mismo. Personal. La adopción de una nueva plataforma de software se ve influenciada directamente por los empleados de la compañía. Este factor surge por los posibles costos de entrenamiento, rotación del personal, creación de nuevos departamentos o mejoras en los departamentos existentes, generando así una serie de inversiones. Este cálculo de costo también, al igual que en mantenimiento y seguridad, se calcula en horas hombre.
pérdida de productividad. Durante las fases iniciales de adopción del software, ya sea una versión nueva o un cambio a una nueva versión, se verá una pérdida en los niveles de productividad de los empleados. Este factor está dado por la difícil adaptación al nuevo software, aprendizaje de funciones nuevas o reorganización administrativa en la compañía. Para determinar este costo es necesaria la comparación de niveles de productividad actuales con los históricos. Siempre que se implementa un sistema de información en la compañía, se debe verificar los niveles de productividad antes de implementarlo y después de, ya que allí se van a identificar ciertas falencias que pudimos haber tenido en la falta de productividad de los colaboradores o empleados. ¿Cómo implementar adecuadamente un sistema de información? La identificación de los principales factores de costo que agregan valor a la inversión para emprender la implementación de un nuevo sistema de información son determinantes para lograr un adecuado resultado y finalmente un apropiado balance entre la inversión realizada y los beneficios que ésta trae a la empresa. Los factores principales de costo abarcan el aspecto humano, tecnológico y académico, siendo determinante el análisis de cada uno de ellos para determinar la viabilidad del proceso, según las condiciones de cada empresa. Se sugiere entonces que la compañía realice de forma interna una investigación que valore los factores que determinan el uso de un sistema de información. Es importante que se tenga en cuenta que el tamaño de la empresa es proporcional al nivel de sistema de información que necesita. Los riesgos de implementación pueden ser minimizados por un correcto modelo de costos que refleje con anterioridad los pasos y resultados del proceso para una correcta planeación y ejecución. Bueno, identificación de riesgos. ¿En qué consiste? En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. Los elementos que lo desarrollan son establecimiento del contexto y la identificación del riesgo. El establecimiento del contexto lo que busca es definir los parámetros internos y externos que se han de tomar en consideración para la administración del riesgo. A partir de los factores que se definan, es posible establecer las causas de los riesgos a identificar. La identificación del riesgo, lo que aquí se determinan son las causas, fuentes del riesgo y los eventos con base en el análisis del contexto para la entidad y del proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos. El establecimiento del contexto pasa por una serie de etapas, que son: la primera, establecimiento del contexto interno; la segunda, establecimiento del contexto externo; y tercero, establecimiento del contexto del proceso. El establecimiento del contexto interno, aquí se determinan las características o aspectos esenciales del ambiente en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Aquí hay unos factores como la estructura organizacional, las funciones y responsabilidades, las políticas, objetivos y estrategias implementadas, los recursos y conocimientos con que cuenta, como lo son los económicos, las personas, procesos, sistemas, tecnología e información. El establecimiento del contexto interno se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la entidad. Los factores aquí son los políticos, los económicos y financieros, los sociales y culturales, los tecnológicos, ambientales, legales y reglamentarios. El establecimiento del contexto del proceso. Se determinan las características o aspectos esenciales del entorno en el cual opera la entidad. Los factores acá son objetivo del proceso, alcance del proceso, interrelación con otros procesos, procedimientos asociados, responsables del proceso, activos de seguridad digital del proceso. Algo importante que les quiero decir es que los factores aquí mencionados sirven como guía. O sea, cada entidad debe analizar lo que considere de acuerdo con su complejidad y al sector en el que se desenvuelve, e incluirlos como aspectos claves dentro de los lineamientos de la política de administración del riesgo que cada empresa debe tener.
Bueno, la identificación del riesgo. Aquí se llevan a cabo determinando las causas con base en el contexto interno, externo y del proceso que pueden afectar el logro de los objetivos. Sin embargo, algunas causas externas no controlables por la entidad se podrán evidenciar en el análisis del contexto externo, para ser tenidas en cuenta en el análisis y valoración del riesgo. A partir de este concepto se identifica el riesgo, el cual estará asociado a aquellos eventos o situaciones en las que se llegue a entorpecer el normal desarrollo de los objetivos del proceso o los estratégicos. Para llevar una buena identificación del riesgo, surgen una serie de preguntas claves para esta identificación, las cuales son: la primera es ¿qué puede suceder? Aquí se identifica la afectación del cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso según sea el caso. La siguiente es ¿cómo puede suceder? Se establecen las causas a partir de los factores determinados en el contexto. La otra es ¿cuándo puede suceder? Determinar de acuerdo con el desarrollo del proceso. La siguiente es ¿qué consecuencias tendría su materialización? Aquí se determinan los posibles efectos por la materialización del riesgo. Riesgos de la información. En este espacio les hablaré de los riesgos en cuanto al manejo de la información. Sabemos que la mayoría de entidades y organizaciones públicas o privadas hacen uso constante y dependen de la tecnología como herramienta fundamental. Esto en su mayoría, o mejor dicho, lo utilizan más bien para almacenar la información de cada ventana o sector de trabajo. Los riesgos de la información están presentes cuando influyen dos elementos muy importantes, que son las amenazas y la vulnerabilidad. Es decir, sin la presencia de las dos como un solo elemento, no hay consecuencias. ¿Por qué? Las amenazas toman o aprovechan la vulnerabilidad, la oportunidad de vulnerabilidad para crear el riesgo o la consecuencia. Y los riesgos se derivan de las amenazas. Y hay varios tipos de amenazas que se clasifican en dos partes. Están los internos, que son los que están dentro de nuestra organización o dentro de la empresa. Y los externos, que como su mismo nombre lo dice, son fuera de nuestra entidad, que no los podemos manejar o controlar. Dentro de los internos están los factores humanos y las fallas en los sistemas de procesamiento. En los externos están los desastres naturales y los actos maliciosos o malintencionados. En los factores humanos son el uso no autorizado del sistema o de las plataformas, el robo o divulgación de información. Dentro de las fallas en los sistemas de procesamiento se ve los virus informáticos y los códigos o cifras maliciosas. En el ámbito externo, en el ítem de desastres naturales, ya son apagones, desestabilidad eléctrica, baja señal, ya sea por vendavales, lluvias fuertes, huracanes, etc. En los actos maliciosos o malintencionados están los sabotajes y el vandalismo, el espionaje, los fraudes y ataques informáticos. Uno de las amenazas, está el spyware. Es un software, básicamente pues es un software que recopila la información de un ordenador y de este mismo lo transmite, o sea, lo saca,
lo transmite a otras entidades externas sin el conocimiento o la autorización del propietario. O sea, es decir, que se maneja solo, hace el proceso solo. Están los troyanos, virus y gusanos, que son códigos, cifras o virus muy peligrosos que se alojan en las computadoras con el propósito de permitir el ingreso de ataques informáticos, no autorizados tampoco por el propietario. Estos mismos también destruyen la información o inmovilizan el aparato electrónico, rompiendo la información. Es decir, cuando a veces sale como cortada, bueno, a eso se refieren los virus, o sale con códigos muy extraños. También está el spam, que el spam es muy común, sobre todo en los correos electrónicos, que son mensajes no solicitados, más que todo son como propagandas o publicidades. Estos mensajes en varias ocasiones generan puentes con la información de nuestros teléfonos o de nuestros aparatos electrónicos y la saca por medio de otros mensajes que pueden llegar a otros puntos electrónicos, o sea, me refiero a otros teléfonos, a otras computadoras. También está los botnets, que son máquinas que ya vienen infectadas, que son más bien como que traen chips robóticos. Estos se manejan solos y también generan mensajes, pero estos mensajes no se pueden descifrar. Vienen con códigos, como dije ahorita, muy extraños y que sacan la información a la parte externa. Todos estos virus que dije ahorita se pueden controlar con antivirus o teniendo en cuenta, hay que tener en cuenta en dónde se compran los computadores, porque pues hay personas que, como sabemos, roban aparatos electrónicos y los revenden. Entonces pues eso también es una vulnerabilidad. Entonces, en conclusión, el riesgo es la posibilidad de sufrir daños o de que la información sufra daños o de que la información se nos pierda por cuestiones externas o internas.